Muy bienvenidos a todos a este vuestro canal, rumbo a la sub... Perdón, es que tengo dos canales. Arturo en Costa Rica. Bien, este vídeo, a ver si consigo hacer un vídeo por la semana. Vídeo de la semana. El otro día le picaba un alacrán a un amigo. Y eso me ha hecho recordar la idea que tenemos en España de los alacranes, que son bastante peligrosos en España. El veneno en algunas ocasiones es complicado. Yo lo he vivido ya con varios casos en España. Yo lo viví con varios casos en España complicados, un dolor muy intenso y una situación muy complicada. Y lo que ocurre aquí en Costa Rica. Lo que ocurre aquí en Costa Rica en el campo. Igual me dirás, es que en San José, claro, en San José, vamos, dudo mucho que te vayan a morder alacranes o a picar alacranes. Que a lo mejor también, no lo sé, yo viví una pequeña temporada en algún sitio de San José, ni me acuerdo dónde. Pero aquí donde yo vivo, vivo en Miramar y en más sitios, pues en Guanacaste, por ejemplo, donde yo me quedaba, en una urbanización de lujo. ¿Cómo era la de Guanacaste donde yo me quedaba? No me acuerdo, un poquito antes de llegar a Guanacaste, a las playas del Coco, a mano izquierda, había una urbanización de urbanizaciones donde nos quedábamos y hemos sacado en un día 2 alacranes de la cama, allá. Que recuerdo que uno lo maté y yo le estaba dando un curso de buceo a unos alemanes y el alemán vino corriendo al segundo porque mi madre o mi mujer, nene, que hay otro alacrán y tal, y yo iba a matarlo, la verdad, y salió el alacrán, el alemán corriendo, no. Y le agarró de donde pinchan y le sacó y lo llevó al otro lado de la carretera y ahí lo dejó. Y bueno, pues ya está. Entonces quiero decir que hay zonas donde hay un montón de alacranes, pero es interesante que sepan la realidad de lo que ocurre con estos alacranes. Miren, a mí me han picado, ni lo sé. Sinceramente, o sea, cuando digo ni lo sé, es ni lo sé. O sea, recuerdo que incluso una vez me puse una gorra que estaba en la pared de la casa de mi madre, la tomé, y dentro había un alacrán con sus alacrancitos ya nacidos. Y me picaron 3. 3. Recuerdo otra vez que se me había caído un poco el repello, el cemento de una pared, de una de las casas que tengo de alquilar, entonces metí la mano para que se saliera, luego aprendí que ahí había un montón de alacranes y ¡pa! Picotazo. Recuerdo a mi madre que le picó en el pie mientras limpiaba la piscina. Recuerdo a mi esposa, en una mochila, veníamos de un curso y al sacar la mochila, pataclá. Le mordió otro también, salió aquí en la casa. Hemos tenido, o sea, que como verás, hay unos, nos han picado unos cuantos. Creo que a mi hijo no le han picado todavía. Y en general, ¿qué es lo que ocurre con los alacranes aquí en Costa Rica? Pues mira, el primero que a mí me picó, que no tengo ni idea de dónde fue, solo recuerdo el drama que montamos. Me pica y entonces yo tengo la mente de España, pues nada, al hospital corriendo. Entonces me pica y me monto en el carro y me voy corriendo. De hecho, yo creo que iba. Mi esposa iba, mi madre iba y yo no sé si iba mi padre al lado. Y yo no sé por qué iba yo conduciendo o manejando, que entiendo que yo no debería de ir manejando por si me daba un soponcio, que es lo que creía que nos iba a pasar, ¿no? Y entonces salgo de Miramar y empiezo a conducir rápido. Esto se va a poner horrible, tal. No sé ni dónde era que me había picado, no me acuerdo. El caso es que llego a Cuatro Cruces, a la gasolinera. ¿Qué puede haber? 5 minutos. A la velocidad a la que iba, igual llegué en 3. Y cuando ya iba por Cuatro Cruces, digo, pero si esto no me duele más que una avispa de España, una abeja, que a mí me picaban, me dolía un poquito más las abejas que las avispas, no sé a ustedes, supongo que influye el veneno en cada cuerpo. Pues no te voy a decir como una abeja, pero como 3 abejas. O sea, que no es gracioso, que yo no me iba riendo, pero vamos, que era un dolor perfectamente soportable. Y cuando llegué allí dije, pero si es que esto no, no. Entonces me quedé un ratillo ahí en la gasolinera y ya miré al lado, creo recordar que estaba ahí mi padre y ya, oye, mira que no, si no era mi padre pues sería mi esposa o qué sé yo, que oye que no, que aquí no ha pasado nada. En España quiero recordar que salía a veces como una línea, como del veneno, no sé qué, algo así creo recordar. De alguna vez que le había mordido alguno a mi madre en el chalet.
en España. Y nada, y ya está. Y ya digo, esa fue la primera y ya después de eso pues nos picó a todos y listo. Es verdad que al nene pues le poníamos una mosquitera, cuando era pequeño, pues como en las películas, tenía una mosquitera que se colgaba desde el techo y caía, pum, y le cerrábamos. Porque nosotros fuimos la primera casa en la urbanización, entonces no teníamos valla, no había vecinos al lado, no había nadie en esta urbanización. Entonces estábamos en el medio de la nada. Y esto era un prado de vacas y había también serpientes y de todo. Entonces, pues entraron varios en casa, varios, pequeños, grandes, de todo. Algunos vimos en la cama, que es muy desagradable, porque siempre la mente te juega esa visión. Ya desde hace años no he vuelto a ver alacranes aquí, más que en algún sitio de allá abajo, cercano al río y tal. Pero esos son los alacranes de Costa Rica, entonces no tengan mucho miedo. Hay gente que dice que se le duerme un poco la boca, no he conocido a nadie que le haya ocurrido, pero me han contado que a algunos les pasa, que se le duerme un poco, pero que tampoco pasa nada, y luego ya, obviamente, el que es alérgico, pues si tienes alergia y no vas al hospital, pues supongo que te mueres. Pero vamos, no he conocido a nadie que sea alérgico, ni a nadie que se le haya dormido la lengua, y he conocido a muchísimos que les han mordido. Vaya. Picado, los alacranes pican, no muerden, tienen en la parte de atrás una espinita ahí que ¡pam!, la dan. Eso sí, son muy desgraciados y en cuanto que te ven, les gusta, son agresivos. Mira, me estoy acordando una vez que teníamos unos tanques de buceo y vi salir de debajo de los tanques de buceo, salió uno y salió tan rápido que me mordió en el dedo gordo. Estaba en chanclas. Y estaba en el dedo gordo, estaba en las cabinas de un amigo, se los había ido a llevar y creo recordar que llevaba dos, los puse y de 2 tanques los puse, golpearon a los de al lado al ponerlos y de ahí salió y no sé, es que me le quedé mirando, o sea, le vi llegar y yo no sé por qué, no levanté el pie o no me dé tiempo o ya me estaba haciendo viejo y ya no tenía reflejos, pero llegó, pa, y me mordió. Y listo, estaba con mi hijo pequeño y ya está. Dije, a ver si puedo acelerar y sin ningún problema. Entonces no tengas miedo porque normalmente con los alacranes no vas a tener problemas. ¿Qué es lo que sí he visto en mi caso acá que sea peligroso? Lo he comentado varias veces, evidentemente las serpientes, donde yo vivo. Terciopelos, que son las que producen más accidentes al cabo del año. En Costa Rica no suele haber muertes por debajo de los 2 dígitos, siempre prácticamente. Muertes, ahora amputaciones y tal, no se sabe, al menos yo no he encontrado los estudios, porque las serpientes lo que hacen es que necrosan el tejido, se pudre, y entonces te muerden en la mano, ¿vale? Estas sí muerden, te muerden en la mano y entonces empieza a poner negro el brazo, entonces tienes una ventana de tiempo, 2 horas, una cosa así, es muy doloroso y te tienen que poner antiveneno y tal. La más conocida es esta que te digo, aunque también puedes tener corales y todo eso, pero terciopelos de la que más vas a encontrar. Y obviamente estas son las más complicadas, no es algo común que se vean. Aquí hay muchísimas donde yo vivo porque era un campo de vacas y todavía salen algunas. Porque bajan al río normalmente, en la época de lluvia se suben, en la época seca están abajo. Y ahora es época de lluvias, entonces ahora suben a la urbanización y se esconden por ahí y tal, pero ya comparando con cuando llegué, que salían regularmente, ahora ya son muy esporádicas y llega un punto en el que ya pues baja la población y gana el ser humano y pierde la serpiente, como es lógico, y aunque estás invadiendo su hábitat, pero evidentemente pues al final ella desaparece de los sitios donde la están queriendo matar o donde en ocasiones los bomberos la repueblan las reubican, puedes llamar a los bomberos, ellos no la matan, la agarran y la vuelven a poner otra vez en el río, pero al final es lo mismo, si hay más serpientes en el río porque no hay espacio, pues hay menos ranas, no tienen dónde comer y al final pues baja la población. Da igual que la reubiques que no los reubiques. Si antes tenías 14 hectáreas para vivir y ahora tienes 2 hectáreas, porque las 12 las han agarrado los humanos, pues tiene que bajar la proporción. ¿Y qué otras cosas he encontrado? Fíjense, curioso. Las cosas que más me han molestado han sido unas abejas que hay muy grandes,
que las he visto en selva. Una vez pisamos un puente que habían hecho en la selva y levantamos un panal. A mí me picaron 3, una cosa así, y es un dolor muy intenso. Ese sí, es un dolor que te duerme el brazo, muy intenso. No sé el nombre, no sé nada, esas son, pero yo solo las he encontrado en selva, o sea, donde yo vivo, a la parte de abajo. Y repito, sí es un dolor muy intenso, muy intenso, muy intenso, que luego además te vuelve al rato. Y curiosamente, lo peor, si vienen aquí, de eso sí preocúpense, porque no saben dónde les van a agarrar, son los mosquitos. Lo peor en la selva son los mosquitos. Y en el mar son los mosquitos. Si tienes la desgracia de meterte en un sitio de purrujas, que son unas mosquitas chiquititas que hay, yo la última vez las vi en la desembocadura del río Barranca, hace bastante tiempo ya, y a mi mujer le hicieron un montón así, iba corriendo y veíamos el montón que le iba siguiendo en la cabeza. Se te meten en el oído, se te meten en la cabeza, tal. Y no puedes hacer nada, porque vas ahí, ¿qué haces? Se las mueves. Entonces, mi mujer por ahí corriendo, porque las purrujas tienen pasión por mi esposa, y es muy desagradable, es muy desagradable. Se te meten en el ojo ya las alas se les quedan ahí como mojadas o lo que sea, y entonces en el ojo se quedan, pero a veces están hasta vivas y se mueven. Bueno, es súper desagradable. Y si tienes la desgracia de que sea mosquito, aparte de que te puede transmitir enfermedades y tal, pero si tienes la desgracia, como me pasó, ya lo he contado en otro vídeo, pero bueno, en la época en la que yo grababa vídeos en Reels de estos de 1 minuto y tal, me bajo con mi hijo aquí a la selva, lo llamamos Mi Río, y nada, estaba a 500 metros de la entrada de un prado donde se siembra caña. 500 metros, ¿eh? Y empezaron a llegar mosquitos por todos lados, y de verdad, o sea, los mosquitos se te meten aquí en el oído y empiezan a zumbar. Lo juro que se me queda grabado de Los Simpson. Hay uno de los capítulos donde le entra la mosca a Homer Simpson por un lado y le sale por el otro. Bueno, pues lo juro que yo pensaba que estaban entrando y saliendo por aquí, porque es que se te meten en los dos oídos, empiezan ahí por dentro. Súper desagradable, y como metas la mano, peor, porque se va a morir ahí y tal. Se meten por la nariz, se empiezan a meter por la nariz. Se te ponen en los ojos. Pero lo peor de lo peor es si abres la boca. Porque si abres la boca, se meten hasta por aquí, por un sitio por donde ya no salen. Debe ser que se mueren o hace alergia, no sé qué será lo que ocurre. Los que lo habéis vivido sabéis a qué me estoy refiriendo. No es aquí, no es cuando te atragantas con un cacho de pan y tal, no, es más abajo. Y eso no te deja hablar, te deja como ronco. No sé qué es, pero te deja como ronco. Entonces entra la primera y te cuesta hablar y notas como un picor, una cosa, pero bueno, con la primera aguantas. Pero cuando ya te han entrado 3 o 4, que yo creo que es que se quedan ahí a vivir o algo, ya no puedes hablar. Y además ya es muy desagradable. Yo recuerdo que yo a mi hijo ya, nene, vámonos, y empiezas a toser, y como cuando estás constipado, una cosa muy desagradable, y te tienes que ir. Te tienes que ir porque esos bichos se meten ahí y listo. Termino para contaros. Mira, tengo un amigo que es biólogo, que daba los cursos de serpientes cuando yo daba cursos antes de manera masiva, hace años, en la escuela Amazonas. Y él contaba, fíjate, un biólogo que se ha ido a todo Costa Rica a ver dónde están in situ las serpientes y dónde están tal. Ahora es científico y está trabajando en el Instituto Clodomiro Picado y tal. Y recuerdo que él me decía, mira, Arturo, lo peor en mi vida, dice, no fueron serpientes, no fueron animales, no fue nada. Y se hacen muchísimas giras los biólogos en Costa Rica, muchísimas. Me dijo, lo peor fue una vez que íbamos a estar, no sé si me dijo 2 o 3 días, en algún sitio, en una tienda de campaña que estábamos. Dice, mira, dice, si tú abrías la tienda de campaña, dice, se metían cientos de mosquitos. Dice, y luego cerrabas y te tenías que dedicar a matarlos a todos por dentro. Dice, pero ya no podías salir, porque si volvías a abrir, entonces se volvía a llenar todo aquello otra vez de mosquitos. Dice, y teníamos la comida en tuppers, en Tupperware. Dice, normalmente pues arroz o algo así. Dice, mira, dice, abrías el tupper,
Dice, y era una maraña de mosquitos los que se metía. Dice, ya no podías comer. Dice, porque te estabas comiendo a los mosquitos. Y entonces no podíamos comer tampoco fuera, porque aquello se nos llenaba. Dice, y si cerraba se quedaban los mosquitos dentro. Y dice que llevaba mosquiteras para la cabeza. Dice, llevábamos unas mosquiteras que nos habíamos fabricado y tal, que penden de un gorro. Tienes un gorro de ala ancha, dice, y pendían de ahí. Dice, da igual. Dice, los bichos estos se encuentran de dónde entrar. Dice, así que me pasé los 2 o 3 días nada más que metido en la tienda de campaña. Dice, intentaba salir un poquito, tal, cuando ya no podía más, me metía adentro, mataba el montón de mosquitos que había y listo. Dice, y yo creía que me iba a volver loco. Me dijo, dice, de verdad, te prometo que yo pensé que me iba a volver loco. Dice, porque me daba hasta miedo salir a recoger la tienda de campaña y empezar a caminar porque pensaba que me iban a seguir los mosquitos. Por cierto, no sé cómo terminó, supongo que se armaría de valor algún momento, recogerían y se irían. Así que, curiosamente, no te preocupes de los alacranes, que también, por supuesto, y preocúpate, por supuesto, de las serpientes, pero preocúpate más de los mosquitos. Hay un montón de repelentes que no te van a quitar todos los mosquitos, porque es imposible, no te los quitan todos, pero te quitan bastantes, ¿eh? Bastantes. A mí no me gusta echarme crema porque, no sé, me parezco una tarta, un queque que dicen aquí, pero hay que hacerlo. Entonces te agarras y te echas. Y créeme que funcionan bastante bien. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos, nos oímos en este tu canal, en Arturo en Costa Rica, aunque por cierto, tengo otro que se llama Rumbo a la Supervivencia, échale un vistazo también y te suscribes un poquito.